106.5. 8:34, Anibel Carrosario. Bueno, muy buenos días. De manera más formal, Martes Santo. La ciudad sigue quedando un tanto vacía, se siente básicamente en el tránsito. Y recordar para los que se quedan en Santo Domingo que el malecón de la capital por la zona de Güivia estará cerrado para el tránsito, para los vehículos, viernes, sábado y domingo. Pero a propósito, sin piscina. Sin piscina, claro, no. El alcalde fue presto para decir no habrán piscinas, pero habrán una serie de actividades recreativas, culturales, deportivas, para que los capitaleños disfruten de la zona. Estará cerrado el malecón, reitero, básicamente por la zona de Güivia. Tómelo en cuenta porque uno dice, hay poca gente en la capital, la gente se está yendo, pero cuando se cierra una arteria de este tipo, se siente bastante. Así que planifíquese y sobre todo, si es su ánimo, no dude en bajar al malecón, en tomar la brisa del mar, en tomarse una bebida fría y dominó, baloncesto y todas las atracciones que habrán ahí, viernes, sábado y domingo. Le insistí a José Urtrecho y también al portavoz de la DGCET sobre quién paga el costo cuando hay daño a la infraestructura pública. Y lo retomo ahora en mi comentario muy brevemente, porque la ley habla de esto. El Código Civil. Cuando yo no me estoy refiriendo, en el caso del accidente de hoy, al daño del furgón, al daño a la patana. Bueno, eso es propiedad privada y a uno de suponer que hay un seguro que va a indemnizarle no solo por el vehículo, sino por la carga. Pero me estoy refiriendo al daño a la propiedad pública, a la isleta, al poste del tendido eléctrico, al asfalto. ¿Saben por qué? Porque nuestra ciudad todos los días es muy agredida por los accidentes. Eso tiene una implicación económica y aunque está regulado, Código Civil y la nueva ley de tránsito también habla de eso, pero resulta y viene a ser que al parecer las alcaldías, la propia DGCET, el Intran, en este caso, como el nuevo rector del sistema de transporte, pues como que no le dan seguimiento. Obviamente, estamos hablando de empresarios, de gente que ejerce la ciudadanía de manera muy inconsciente. Y bueno, yo choqué con una palma, cogí mi vehículo, lo arreglé y la palma se quedó en el suelo. Como que a nadie nos importa cuidar ese mobiliario de la ciudad. Traigo el tema como una reflexión. Más adelante, otro día, pues abundaré sobre el mismo, porque de verdad que la ciudad se nos está quedando sin esta estructura pública costosa, porque al parecer la autoridad no le da el debido seguimiento. ¿Para qué el seguro? Porque el seguro es el que debe pagar eso. Como debe reparar la casa si tú me la chocas también, o debe reparar mi vehículo. Pero bueno, en otro tema, dos que quiero exponer brevemente. La primera es que hay una alerta epidemiológica respecto a la difteria. La difteria es una infección aguda que se contagia muy rápidamente, pero en medio de ese panorama la buena noticia es que es totalmente prevenible y que las autoridades han dicho, y no hay por qué dudar un momento de lo que han dicho, que hay vacuna en cantidades suficientes para cubrir toda la población, si fuera el caso. Pero resulta, y el llamado es a que la gente no vaya como en loca caravana a abarrotar los hospitales ni los centros de vacunación, porque no todo el mundo la necesita. Esta vacuna se le aplica a las personas antes de los 2 años de vida y es de por vida. A mí me pusieron la vacuna al principio de mi vida y eso me cubre toda la vida. Sin embargo, por tratarse de un brote y tomando en cuenta las personas más vulnerables, niños y envejecientes, las autoridades recomiendan aplicar refuerzo, pero es en esas poblaciones específicas o en las personas que habitan las zonas donde se ha identificado el brote.
aunque en República Dominicana no tenemos un solo caso nativo, sí hay jornadas de vacunación. ¿En dónde? En el Chucho de los Alcarrizos, porque ahí era que vivía el niño que murió, o por lo menos que estaba pasando sus vacaciones, donde viven sus padres. ¿Dónde más? Línea fronteriza, Jimaní, Pedernales, Dajabón. ¿Por qué? Porque es fronterizo con Haití, y en Haití sí hay un brote documentado de difteria. También lo hay en Venezuela, también lo hay en Brasil, también lo hay en Colombia, también lo hay en Guyana. Es una enfermedad prevenible, pero esto no da garantías absolutas de que no ocurra esto. Es un brote, ni siquiera estamos hablando de una epidemia. Cuando hablamos de brote, hablamos de una manifestación de una enfermedad focalizada y que surge casi de manera repentina, que todavía está bajo total control. Entonces, dejemos de hacer esas filas, de ir a Robert Reed, de ir a tal centro de vacunación, porque esto está bajo control. Obviamente, la difteria es una enfermedad de la pobreza, como la tosferina, como el sarampión, como el tétanos. Está muy vinculada a la higiene, está muy vinculada a su día a día, a la pobreza, a si se lava o no las manos, a la basura. Entonces, no espere que la alcaldía haga el operativo, que Salud Pública haga tal cosa. No, hágalo usted también, que puede hacerlo. Y porque como usted vive en su casa, puede convertirse en un caldo de cultivo o en un muro para evitar que la difteria les afecte. Pero de hecho, tenemos a José Manuel Puello, él es el director general de gestión de salud colectiva del Ministerio de Salud Pública, quien es una voz autorizada en este sentido. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, doctor, buen día. Buenos días. Doctor, ¿qué nos puede decir de las acciones de salud pública para el tema de la difteria, para combatirla? Sí, muy buenos días, muchas gracias. Miren, desde el punto de vista de la salud pública, las acciones de prevención relacionadas con la difteria se fundamentan en dos grandes grupos de medidas. La primera es el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, que pretende que todos los servicios de salud estén informados y notifiquen casos probables y sospechosos de la enfermedad en todo el territorio nacional, independientemente de que estos sean importados o no. Y justo producto de esa vigilancia fortalecida es que hemos detectado este caso probable que el domingo pues desafortunadamente falleció y que pudo haber realmente estuvo importado desde Haití. Entonces el segundo grupo, esto ya compete a las funciones propias del personal de salud y de las autoridades sanitarias a nivel central y a nivel desconcentrado, pero el segundo grupo, que es el más importante y que depende mucho de la población, es la vacunación contra la difteria. Todas las personas deben buscar, por ejemplo, los padres deben revisar el esquema de vacunación de su hijo. Si faltara alguna de las dosis que corresponden para la edad, deben acudir a un puesto de vacunación en los establecimientos de salud, en los hospitales, en los servicios públicos. Existen puestos de vacunación donde pueden acudir, pero es ante el hecho de que tengan un esquema incompleto. Y doy un ejemplo. Si un niño de 1 año de edad que debe haber recibido 3 dosis de vacuna pentavalente, que es una vacuna que protege contra 5 enfermedades, contra la enfermedad por el Haemophilus influenzae de tipo B, contra la hepatitis B y contra la difteria, la tosferina y el tétanos, ese niño debió haber recibido 3 dosis a intervalos de 4 a 6 semanas, 2, 4 y 6 meses de edad. Si las recibió, está protegido. Si no recibió una de esas dosis, es acudir al puesto de vacunación a completar el esquema. Esa cadena de vacunación contra esta enfermedad continúa después de esas primeras dosis
que se colocan hasta los 6 meses de edad, puede ser un poco más, dependiendo del estado vacunal del niño. Sí. A los 18 meses debe recibir un refuerzo con DPT. Y a los 4 años de edad debe haber recibido otro refuerzo. Eso garantiza que la población adulta que recibió eso esté protegida contra esta enfermedad. Doctor, Ahora, el niño que murió, sí, ¿tiene la autoridad, la constancia de que estaba vacunado? Si estás vacunado, ¿es imposible que te contamines? No tenemos, su historia de vacunación es desconocida porque realmente el niño no vivía en República Dominicana, vivía en Belader. Vino a la República Dominicana a propósito de que su madre iba a tener unos días libres en la Semana Santa y fue traído, y la madre relata que 1 hora después de haber llegado a la República Dominicana, al lugar donde residen, ella lo tocó y tenía fiebre, y tenía tos, y ahí se detectan, se narran las medidas que se tomaron al respecto. Yo quisiera completar lo del esquema de vacunación. Sí, adelante. Esta preocupación en adultos, y los adultos que se han definido como grupos priorizados son aquellos que pueden entrar en contacto con posibles pacientes en periodo inicial de la enfermedad o con los muy raros portadores que pueden existir. Digamos que estamos hablando de personal que labora puntos de entrada, puertos, aeropuertos y pasos de frontera. Y ahí está el personal militar, el personal de la Dirección General de Migración. Este es un personal, independientemente de su estatus vacunal previo, estamos vacunando a los trabajadores de salud, un personal que está en contacto todos los días con posibles casos y que por tanto debemos asegurar su esquema de vacunación independientemente de finalmente sobre la influenza, ¿cuál es la situación? No, sobre el virus de la influenza ha estado circulando, y de hecho circulan de manera periódica durante diversos episodios del año, diversas cepas de virus de la influenza. Desde el año pasado hemos estado viendo algunos casos atribuibles a esto y hemos dado las recomendaciones de rigor, el evitar frecuentar y acudir a lugares públicos cuando usted está enfermo, cuando presenta una infección respiratoria aguda, cuando presenta una gripe, como nosotros decimos, el evitar toser y cubrirse con la boca al toser, al estornudar, una serie de medidas de lavado frecuente de las manos, y es digamos que la dinámica habitual de la circulación del virus de la influenza. Sí, doctor, ¿se conoce, las autoridades dominicanas conocen la información de las autoridades haitianas de salud sobre este brote de difteria allá, que ya ha causado 7 muertos? Si es así, ¿qué se está haciendo? ¿Algún tipo de coordinación? Porque aquí la frontera es una ficción, como usted sabrá. Sí, claro, a ver. Mira, la primera información que recibimos fue la información del comunicado de prensa, de la actividad de prensa, donde la señora ministra de Salud de Haití informaba sobre los casos acontecidos en el año 2018, que como tú señalas, informaba que habían ocurrido 7 fallecimientos y alrededor de 20 casos confirmados. En una alerta que emitió la Organización Panamericana de la Salud para los países de las Américas en febrero de este año, señalaba que el brote en Haití existente había iniciado a finales del año 2014 y nosotros hemos estado dando seguimiento desde ese tiempo a esta situación. Bueno. En el día de hoy vamos a tener, es posible, estamos coordinando una videoconferencia entre las autoridades de la Dirección General de Epidemiología de la República de Haití y nuestro equipo de epidemiología del país. Es muy posible que en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, actividad
pueda darse hoy o en el día de mañana, y vamos a tener información muchísimo más precisa. Qué bueno. También nosotros hemos informado de este caso en Belader, que es muy importante para las autoridades de salud de Haití, ir a Belader y detectar otros posibles casos secundarios ante la notificación de este caso que recibimos en República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias al doctor José Manuel Puello, director general de gestión de salud colectiva. Gracias, doctor. Muchas Bien, gracias. Anibelka, continuamos. Concluyo, muy oportuno este contacto. Nos preguntaban si las embarazadas pueden vacunarse. Las embarazadas sí pueden vacunarse, aunque en un país donde el esquema de vacunación se cumpla, se supone que usted no llega a embarazarse, que usted no llega a ser mayor de edad sin estar vacunada, porque esto es en los primeros años de vida, pero en caso de que sea necesario, pues sí se puede. Y la gente tiene que estar muy alerta a esto. Ojalá y la Semana Santa no borre de la agenda un tema tan importante que se puede prevenir tan fácilmente. La vacuna existe, es gratuita y está disponible. Pero concluyo con un anuncio muy lamentable del Ministerio de Cultura, y es no realizar este año el Festival Dominicano de Teatro. El Festival de Teatro 2018 durante muchísimo tiempo se ha realizado, es una ventana. Recuerden el gran valor del teatro como arte. Vámonos a la Fundación de la República, a la Trinitaria. Una manera de concientizar, una manera de hacer que germine en el habitante de esta media isla la dominicanidad, era precisamente a través del teatro, para que ustedes vean el valor y cómo se mantiene en el tiempo. Pero aquí el organismo rector dijo, hay poco dinero, y el dinero que hay, en vez de destinarlo al festival, lo que voy a hacer con él es fortalecer algunas escuelas culturales que hay en Dajabón, en Santiago Rodríguez y en otros puntos del país. No sé, pero históricamente el presupuesto nunca da. Y creo que la magia del gestor está en saber distribuirlo de manera equitativa. Usted tiene que saber que el teatro es prioritario. Usted tiene que saber también que las expresiones culturales musicales son prioritarias, que la formación en las escuelas son prioritarias y mucho más cuando hay elementos de la cultura, de la educación cultural, que puedes combinarlo con el Ministerio de Educación, que maneja la educación tradicional, por ejemplo, en las escuelas. ¿Hay que crear una escuela de música necesariamente? Con la tanda extendida quizás no, y usted tenga que fortalecer la música que se debe impartir en las escuelas tradicionales. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para mí hace falta diálogo, pero que también está predominando una visión muy miope sobre lo que es la cultura, sobre cómo se mantiene y cómo apoyar esas expresiones. Para hoy, a las 2 de la tarde, está prevista una marcha de los teatristas desde la Escuela de Bellas Artes hasta el Ministerio de Cultura, y decirle al señor ministro que la cultura no es una visión sesgada de la realidad de un país ni de las tradiciones. Revise eso, porque esa resolución no hay manera de entenderla ni de justificarla. Cambio y fuera.